Vamos a hacer paso a paso la representación gráfica de una función racional. En este caso hemos escogido la función f de x igual x cubo partido por x menos 1 al cuadrado. Vamos a analizar los 11 puntos que nos caracterizan muy claramente cómo va a ser la línea que represente esa función. Para ello vamos a comenzar por el estudio del dominio. Al ser una función racional, el dominio viene dado por aquellos puntos de x que no nos van a crear problemas para calcular la f de x, o sea, la y. Esta función nos va a crear problemas cuando el denominador sea 0, es decir, cuando x menos 1 al cuadrado sea 0, por lo tanto, x menos 1 igual a 0, nos crea problemas en el punto x igual 1. Entonces podemos asegurar que el dominio, es decir, la zona donde hay gráfica, será desde el intervalo, desde el menos infinito hasta el 1 abierto, para no tomar el propio punto 1, unido con el intervalo abierto 1 infinito. Seguidamente vamos a analizar las simetrías. Calculamos la f de menos x. Es en donde pone x, escribir menos x y ver si el resultado coincide o no con la expresión que nos dan en el enunciado. Entonces la f de menos x es igual a menos x al cubo partido menos x menos 1, todo ello al cuadrado. Con lo cual arriba queda menos x cubo y abajo queda el menos al cuadrado se convierte en positivo y quedaría x más 1 al cuadrado. Claramente nos da diferente que la función que nos indican en el enunciado. Luego esto quiere decir que no es función par, no hay simetría respecto del eje o y. Si procedemos ahora a calcular menos f de menos x, pues vemos que es menos el resultado que hemos obtenido anteriormente, menos x cubo partido por menos x menos 1 al cuadrado, y eso es igual a menos x cubo partido por x más 1 al cuadrado, e igual a su vez el menos por el menos se convierte en más x cubo partido por x más 1 al cuadrado, que también es diferente del valor que nos dan en el enunciado. Por lo tanto, también se puede asegurar que no es función impar, no hay simetría respecto del origen, es decir, respecto del punto 0, 0. Ahora vamos a los puntos de corte con los ejes. Con el eje OI obligamos a que la x sea 0, se sustituye f de 0 es igual a 0 al cubo partido por 0 menos 1 al cuadrado, y eso da 0, por lo tanto, nos garantizamos el punto de corte 0, 0. Y para calcular el punto de corte con el eje OX, obligamos a que la y valga 0, es decir, la f de x 0 será igual a x al cubo partido por x menos 1 al cuadrado. El x menos 1 al cuadrado pasa multiplicando con el 0 y queda 0 igual a x cubo, es decir, x la raíz cúbica de 0 sea 0. De nuevo, nos continúa saliendo el mismo punto que antes, el 0, 0. Veremos ahora los valores críticos o puntos singulares. Van a ser los futuros óptimos de la función. Los máximos o los mínimos van a ser. Y también se les caracteriza porque la tangente es paralela al eje de las x, es decir, por aquellos puntos donde la pendiente vale 0. Bueno, pues lo primero que hacemos es calcular la primera derivada. Derivamos como un cociente el denominador al cuadrado, x menos 1 a la cuarta, después arriba denominador x menos 1 al cuadrado por derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, menos el de arriba x cubo por la derivada del que está debajo, que sería 2 por x menos 1, y por la derivada de x menos 1, que es 1. Entonces aquí tenemos que hacer un poquito de observación y vemos que en el numerador se puede sacar factor común al x menos 1, con lo cual nos queda x menos 1 que multiplica a x menos 1 por 3x cuadrado menos 2x al cubo, partido por x menos 1 a la cuarta. Que por cierto, este x menos 1 a la cuarta nos quedará, simplificando con el de arriba, un x menos 1 al cubo, y operando lo que está en el corchete, queda reducido a 3x cubo menos 3x cuadrado menos 2x cubo. Y esta expresión será igual a x cubo menos 3x cuadrado partido por x menos 1 al cubo. Igualamos a 0, repito, para saber cuáles son
los valores críticos o los puntos singulares. El x menos 1 al cubo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando con el 0. Por lo tanto, nos queda que el numerador vale 0. X cubo menos 3x cuadrado igual a 0. Sacamos factor común a x al cuadrado y queda x cuadrado que multiplica a x menos 3 igual a 0. Para que un producto de dos factores valga 0, o bien lo es el primero, x cuadrado igual a 0, con lo cual a x vale 0, y nos sale que el punto valor crítico, punto singular, va a ser el 0, y para calcular la y se sustituye en la f de x y nos sale el 0, 0, y después el otro factor igual a 0, x menos 3 igual a 0, nos provoca la solución de x igual a 3. Si llevamos este valor, sustituimos en la f de x, nos queda que el punto es el q, 3 para la x, 27 cuartos para la y. Seguidamente analizamos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Para ello vamos a utilizar los valores críticos que nos han salido, así como hemos de tener en cuenta la asíntota vertical x igual a 1, que nos puede crear variaciones. Por lo tanto, los intervalos que vamos a considerar van a ser desde el menos infinito hasta el 0, por ser uno de los presuntos valores críticos que nos salía ya que nos anulaba la derivada primera, desde el 0 hasta el 1, puesto que el 1 es un punto donde la función no existe, es decir, hay una asíntota vertical, desde el 1 hasta el 3, que era otro de los valores críticos que nos salía, y desde el 3 hasta el infinito. En el primer intervalo, en el menos infinito 0, tomamos un punto como el menos 1 y analizamos el signo de la derivada primera en él. La y' en el menos 1, si sustituimos, nos quedará arriba menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado, que da negativo, y debajo menos 1, todo ello al cubo, menos 2 al cubo, también negativo. Por lo tanto, el cociente nos da positivo, y eso significa que la función es creciente en ese intervalo. Entre el 0 y el 1 vamos a tomar el punto 1 medio, y analizamos de nuevo el signo que toma la derivada primera en ese punto. La y' de 1 medio observamos que también nos da positivo, puesto que da negativo arriba y negativo en el denominador. En el siguiente intervalo, en el 1, 3, tomamos un punto como el 2 y sustituyendo observamos que nos queda, arriba quedaría 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado y abajo 2 menos 1 al cubo, como vemos da negativo. Y entre el 3 y el infinito tomamos un punto como el 4, que observamos que tanto en el numerador como en el denominador nos da positivo y por lo tanto la función es creciente en ese intervalo. A continuación nos vamos a fijar en las variaciones que hay en dichos intervalos. Es decir, desde el menos infinito al 0 nos ha salido creciente, del 0 al 1 también creciente, por lo tanto no se puede asegurar que el 0 sea un óptimo, un valor crítico de esa función. En x igual a 1, para analizar lo que ocurre entre los dos intervalos, el 0, 1 y el 1, 3, en el x igual a 1 la función no existe, por lo tanto hay una asíntota vertical. Y entre el 1, 3 y el 3 infinito observamos que la función pasa de ser decreciente a creciente. Por lo tanto, eso significa que en x igual a 3 hay un mínimo. De todas formas, nos debemos de calcular el punto completo. No tenemos más que llevar el valor de x igual a 3 al valor de la f de x, sustituyendo, y nos quedará 3 al cubo 27 partido por 3 menos 1, 2 al cuadrado, es decir, 27 cuartos. Por lo tanto, observamos que esta función tiene un mínimo en el punto 3,27 cuartos. Analicemos ahora las asíntotas de esa función, que la pongo en pantalla, f de x igual a x cubo partido por x menos 1 al cuadrado. Asíntotas son aquellas rectas donde la función tiende a más o a menos infinito. Entonces, analicemos las asíntotas verticales. Estas se provocan, al ser una expresión racional, pues cuando la y se hace más o menos infinito. Y eso ocurre cuando el denominador vale 0, es decir, cuando x menos 1 al cuadrado es igual a 0, es decir, en x igual a 1. Para calcular la postura
de la gráfica respecto de esta asíntota, calculamos los límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, claro está, de x al cubo partido por x menos 1 al cuadrado. Con lo cual arriba nos quedará un valor positivo de 1 y abajo pues 1,00001 menos 1 más 0,00001 al cuadrado pues queda positivo. Constante más 1 entre más un 0 pues nos queda más infinito. Similarmente analizamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función precisamente de x al cubo partido por x menos 1 al cuadrado. El valor de 1 por la izquierda son valores del tipo 0,99999. Al elevarlo al cubo, como es el 1, pues prácticamente tiende a 1, pero debajo el 0,9999 menos 1 es menos 0 con algo. Al elevarlo al cuadrado nos queda positivo, por lo tanto, positivo entre positivo nos da más infinito. Atención, nos sale el mismo signo. Asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales observamos que el grado de arriba es mayor que el grado de abajo. Si calculamos el límite cuando la x tiende a infinito de esa función, resulta que nos da infinito. Como no nos da una constante, no hay asíntota horizontal. Y precisamente por ese motivo hay asíntotas oblicuas, que son rectas de la forma igual a mx más n, en donde m se calculaba realizando el límite cuando la x tiende a infinito de la función que nos dan en el enunciado, x cubo partido por x menos 1 al cuadrado, dividido entre x. Si tenemos el gusto de operar, eso nos queda el límite cuando la x tiende a infinito de x al cubo partido x cubo menos 2x cuadrado más x. Por supuesto, la indeterminación es infinito entre infinito, pero recordamos que se dividía entre la mayor potencia numerador y denominador, o sea, dividimos entre x al cubo, y nos va a dar el cociente de los coeficientes de las variables que tienen igual grado, es decir, 1 entre 1, 1. Ese es el valor de la m, de la pendiente de la asíntota oblicua. La n, ¿cómo se calculaba? Pues el límite cuando la x tendía a infinito de la función fx cubo partido por x menos 1 al cuadrado menos el valor que nos dio la m por la x. Y eso es igual operando al límite cuando x tiende a infinito de x cubo menos x cubo más 2x cuadrado menos x partido por el desarrollo de ese cuadrado, x cuadrado menos 2x más 1. Y ese límite, si tenemos el gusto de operarlo, como las x al cubo se van, nos queda arriba un polinomio de grado 2, 2x cuadrado menos x, y abajo x cuadrado menos 2x más 2. El resultado de ese límite va a ser 2. Por lo tanto, podemos asegurar que la asíntota oblicua es la recta y igual x más 2. Seguidamente vamos a calcular los puntos de inflexión. Para ello, apunto el resultado de la derivada primera cercano para poder efectuar la derivada segunda, porque los puntos de inflexión, recordamos, que se obtenían de igualar la segunda derivada a 0. Bien, entonces pasamos a derivar la segunda y como vemos será un cociente. La derivada de un cociente es el denominador al cuadrado, es decir, x menos 1 al cubo todo ello al cuadrado. Y después arriba el denominador, x menos 1 al cubo por la derivada de lo de arriba, que será 3x cuadrado menos 6x. Menos el de arriba, x al cubo menos 3x cuadrado, por la derivada del de abajo, que será 3 por el x menos 1 elevado al cuadrado, y por la derivada de x menos 1, que es 1. Entonces, observemos que el x menos 1 es un factor que está común, tanto arriba como abajo. Podemos sacar factor común a la potencia cuadrado de x menos 1. Y nos quedará x menos 1 al cuadrado que multiplica. En la primera parte del numerador nos queda uno solo de los factores x menos 1 multiplicando al 3x cuadrado menos 6x. Menos, en el otro nos queda el 3 multiplicando a x al cubo menos 3x cuadrado. Y abajo nos quedará x menos 1 elevado a la 3 por 2, 6. Entonces se opera arriba y antes
observamos que el x menos 1 al cuadrado del numerador con el x menos 1 a la sexta se pueden simplificar quedando la potencia x menos 1 a la cuarta abajo en el denominador. Y arriba operamos lo del corchete, porque el x menos 1 al cuadrado lo hemos simplificado. De tal manera que nos queda arriba 3x cubo menos 3x cuadrado menos 6x cuadrado más 6x menos 3x cubo más 9x cuadrado. Simplificando oportunamente el 3x cubo, positivo y negativo, y las potencias x cuadrado, que menos 3 menos 6 son menos 9, más 9x cuadrado se van, nos queda solamente en el numerador 6x, partido por x menos 1 a la cuarta. Igualamos a 0 para ver qué valores nos provocan que sea 0 la segunda derivada. El x menos 1 a la cuarta pasa al otro lado multiplicando, con lo cual nos queda 6x igual a 0, es decir, x igual a 0. Y eso indica que el punto P, el 0, si sustituimos el valor de la x en la f de x, ese será el punto de inflexión. Analicemos entonces ahora los intervalos de curvatura. Y recordamos que se establecían haciendo secciones sobre la recta real, desde el menos infinito hasta el primer punto de inflexión o asíntota vertical que nos saliera. Desde ese punto de inflexión o asíntota vertical que nos haya surgido hasta el siguiente, y así sucesivamente hasta el infinito. En nuestro caso, desde el menos infinito hasta el 0, que es el punto de inflexión. Desde el 0 hasta el 1, que es la primera asíntota vertical, bueno, primera y única que nos encontramos. Y desde el 1, ya como no hay más, ni puntos de inflexión ni asíntotas verticales, pues hasta el infinito. Bien, de manera similar a lo que se ha hecho con los intervalos del crecimiento y del decrecimiento, se toma al azar un punto que sea fácil de operar. Entre el menos infinito y el 0 voy a tomar el punto menos 2 para sustituir en la derivada segunda. Por lo tanto, vamos a tomar el menos 2, sustituimos en la derivada segunda, menos 12 partido por algo positivo, luego queda negativo. Eso significa que la función en ese intervalo es convexa. Entre el 0 y el 1 vamos a tomar el 1 medio, que será el más fácil de operar, y si sustituís nos queda arriba positivo, un 3, y abajo, como es una potencia par de un número negativo, también queda positivo, luego queda la derivada segunda en el 1 medio mayor que 0, lo cual quiere decir que es cóncava. Y por último, en el intervalo 1 infinito tomaremos un punto como el 2, que sustituyendo tanto arriba como abajo, observamos que nos queda 12 partido por 1 y es positivo, nos queda cóncava. Todos estos datos, ahora, lo que tenemos que hacer es llevarlos a los ejes de coordenadas y así nos irá saliendo la línea poquito a poco. Establecemos los ejes coordenados. A continuación señalamos el punto de corte, el 0, 0, y establecemos una pared, puesto que esa será la asíntota vertical, en x igual a 1, que no nos sale en el dominio. Es precisamente x igual a 1 el punto que queda fuera del dominio. Ahora establecemos la información que tenemos resaltable a continuación, que son el punto P y el Q, máximos y mínimos respectivamente de dicha función. Llevamos a la gráfica precisamente las asíntotas, la vertical, que era en x igual a 1, y los límites laterales que hemos observado que tanto en el 1 por la izquierda como por la derecha nos daba más infinito. Y también representamos la asíntota oblicua, que es la recta igual a x más 2. Bastará dar 2 puntos para dibujar esa recta. Para x igual a 0, por ejemplo, y para x igual a 2. Resaltamos el punto de inflexión de nuevo, el 0, 0. Y teniendo en cuenta que desde el menos infinito al 0 es convexa, siendo la recta igual a x más 2 una asíntota, y recordando que tenemos en el 0, 0 un punto de inflexión, no queda más remedio de que la gráfica vaya tomando esta curvatura convexa, cambia la curvatura y como nos acercamos a la asíntota x igual a 1 pasa a ser
cóncava, pero recordamos que el límite por la izquierda era positivo. En el 1, límite por la derecha era también positivo. Vamos al mínimo que le teníamos en Q y se sigue dibujando la función hasta acercarse a la asíntota igual a x más 2.